mitigación del cambio climático. Hoy tenemos el panel de consumo, generación y consumo de energía. Les agradecemos a nuestros ponentes, les cedo la palabra. Gracias. Muy bien, cómo no. Bueno, muy buenas tardes. Disculpen un poco la demora con que va a empezar este panel. Se me da culpa, llegué con atraso viniendo de Guanajuato. Bueno, vamos a empezar este panel de consumo y generación de energía. Les quiero decir que tenemos a dos espléndidos conferencistas el día de hoy que nos van a desarrollar dos temas y yo me voy a sumar a presentar el tercero, ¿no? Entonces tenemos al doctor Ángel de la Vega Navarro, que en un momento dado lo voy a presentar y con quien vamos a empezar, pero también tenemos aquí al doctor Isidro Morales, que es director de GAP, Políticas Públicas y Gobierno, Campus Estado de México, y un servidor que trabaja en el Centro de Investigación en Energía, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera ponencia y quisiera dar unos primeros datos de nuestro expositor, el doctor Ángel de la Vega Navarro. Decirles que él es profesor del posgrado de Economía y del posgrado de Ingeniería de la UNAM en el campo de conocimiento de energía. Él tiene numerosas publicaciones nacionales como internacionales en temas energéticos relacionados con desarrollo económico, las relaciones internacionales y el ambiente. Colabora actualmente con el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, como uno de los varios autores de su próximo informe en el capítulo de energía. En particular participa en el grupo de trabajo 3, en el de mitigación, ¿no?, que concierne mucho a este Congreso Nacional de Cambio Climático, como lead author y efectivamente en el capítulo Energy Systems. Bueno, pues dicho esto, pues le cedemos la palabra al doctor Ángel de la Vega Navarro, por favor. Muy bien, en primer lugar muchas gracias al doctor Jorge Islas por su invitación para participar en esta mesa. El tema es realmente muy importante en el contexto de este congreso y también me da mucho gusto compartirla con el doctor Isidro Morales. La verdad es un honor y un gusto verte de nuevo, Isidro, y pues, continuar un intercambio, un diálogo que así sea a distancia hemos mantenido durante algún tiempo. Y creo que además el panel se va a prestar para, desde varias perspectivas, ver este tema de la mesa. El doctor Isidro Morales, aunque obviamente sabe de economía, pero siempre su especialidad está más orientada hacia relaciones internacionales, análisis, ciencia política. Entonces, a lo mejor con temas relacionados con la seguridad, pues ya verán ustedes su presentación, pero obviamente hay toda una línea ahí que nos va a poder presentar en sus análisis. Yo sigo por siempre con mucha atención. Pero también, bueno, tenemos a nuestro moderador, que es una de las personas que más se han distinguido por estudiar el tema en el campo de la economía de energía, sobre todo el tema de las energías renovables, y digamos un conocimiento, en ese contexto, en el contexto del conocimiento profundo de lo que es el sistema energético. Entonces, bueno, yo sabiendo que el doctor Morales iba a enfatizar sobre todo el gas, y el doctor Víctor Rodríguez, que no pudo asistir, el tema del petróleo, quise hacer más bien una presentación general con este tema. Ustedes ven
con tres puntos que espero que también se presten para un buen intercambio. ¿Sí se está oyendo bien, por cierto? Entonces, el primer punto tiene que ver con un tema que creo que no hay que olvidar, que quedan pendientes muchos asuntos que tienen que ver con el método, que tienen que ver con el cálculo, y por eso el primer punto, quizá regresando a las emisiones del sector energético. ¿A cuánto se elevan? Ustedes saben que se dan muchas cifras. Muchas veces se dice, por ejemplo, que el sector energético es responsable de 65% de las emisiones, o bien hay cifras incluso que yo he visto que dan 85% de las emisiones vienen del sector energético. En fin, hay una danza de cifras, ¿no? Y quizá con la buena voluntad de enfatizar que el sector energético es el gran responsable de las emisiones, ¿no? Pero creo yo que habría que revisar un poco esto, y este va a ser el primer punto. El segundo es, ya que el sector energético es responsable de las emisiones, en una perspectiva de lo que se está hablando mucho, de un nuevo crecimiento, de un crecimiento económico bajo emisiones, pues una condición para orientarse a ese nuevo crecimiento es la transformación del sector energético. Digamos, tiene que ver con, en lugar de las fósiles, tiene que ver con renovables, o como algunos dicen, mezclando un poco las cosas con energías bajas de carbono, que incluiría incluso el gas o la energía nuclear. En fin, también ahí tenemos problemas de método, ¿no? Y sobre todo ver si decimos pues que es una condición para orientarse a la transformación del sector, pues hasta dónde llega el sector. A veces se habla del sector energético, a veces se habla del sistema energético. A veces se dice el sector incluye nada más la generación de energía, por eso me gustó que Jorge le pusiera el título de generación y consumo. Entonces dice el sector energético, pues son las industrias productoras de energía, entonces extracción de petróleo, generación de electricidad, y bueno, algunos consideran que el sistema energético pues incluye todo, desde la generación, transporte, distribución y el uso final de la energía, ¿no? Es decir, y no solamente el que llega al consumidor, sino cómo utiliza el consumidor esa energía, porque ustedes saben que depende de la eficiencia de los equipos, comportamientos de los procesos, y de pronto nos encontramos con que el sistema energético tiene que ver con todo. Y pues sí, así es, pero pues tiene que haber una cierta distinción, y un poco y es importante para ver en dónde poner el énfasis en esa transformación, ¿no? Y por último, bueno, algunas perspectivas, ¿no? Eso va a ser, pues, Jorge, más o menos lo que yo les propongo para tener un intercambio, una discusión, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿no? Yo creo que sí se está revisando esto como yo les digo, uno se encuentra mucho estas cifras de que 65%, 85% de las emisiones vienen de la energía, ¿no? En un cálculo un poco más limitado quizá, ¿no? Es decir, el sector energético proporciona solamente el 45% de esos gases de efecto invernadero relacionados estrictamente con la energía, ¿no? Entonces, bueno, de pronto ya tenemos una cifra diferente, aunque sigue siendo el más importante, pero ya no hablamos de más de 65, más de 80%, sino algo más restringido, que entonces tiene que ver nada más con las emisiones de la extracción, el transporte, ¿no? Y las que resultan del consumo de combustibles en la extracción, conversión, almacenamiento de transmisión y procesos de distribución, ¿no? ¿Es correcto esto? Bueno, pues es un tema de discusión, ¿no? Como ven, resultantes del consumo de combustibles, pero en estos rubros, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo,
además del sector energético, pues aparecería, por ejemplo, el sector residencial, ¿verdad? Aparte, consume energía, pero ya no es el sector energético. Habría que estudiarlo de otra manera. O la industria, que obviamente consume energía y que es muy importante ver cómo la utiliza, etcétera, ¿no? Pero ya no está, no lo entregan directamente, ¿no? Pero, entonces yo así pensé que para Jorge, pues podría ser interesante, ¿no?, ver esta incluye generación consumo, pero hasta cierto punto, pues, no, digamos, no llegaría a esta, tú conoces bien a Bhattacharya y su libro, ¿no? Sí, de hecho a mí me interesó mucho esto, para el sistema energético es no solamente generación, sino distribución, todo, hasta el consumo útil de energía, ¿no? En fin, y entonces, estrictamente, digamos, las emisiones de CO2 por combustión, ¿no?, pues ahí ven en lugar del petróleo, del carbón, del petróleo, del gas, ¿no? Y entonces, un dato muy importante, incluso de esta manera, si lo restringimos de esta manera, las emisiones crecieron más rápidamente en la última década, en la década de 2010, digamos, de los años de 2000 a 2010, que en las anteriores. Y lo curioso es que justamente fue en esta década donde más se ha enfatizado las políticas dirigidas al tema ambiental. Esto tiene que ver, pues, con el rápido crecimiento de algunos países y incluso con lo que hacen o dejan de hacer los países desarrollados, ¿no? Por eso, en este cuadro, digamos, nos puede servir, ¿no?, para ver esto que estamos diciendo. Entonces, como ves, sería, pues, fuentes de energía en la oferta global, de energía primaria, y sus incrementos. La primera línea es en 2009, cómo estaba la estructura, ¿no?, en 2009. Y en las 2 décadas anteriores, estas que, digamos, sería sobre todo en esta década hasta 2010, 2009, que se han incrementado más las emisiones en relación a las anteriores. Y lo que tenemos en las 2 siguientes columnas son tasas de crecimiento, es incrementos, ¿no?, tasas de crecimiento, ¿no? O sea, no estructuras, sino tasas de crecimiento. Y ahí resulta curioso, ¿no?, algunas cosas que pues parece que se venían diciendo con mucha claridad, ¿no? Pues vean ustedes las tasas de crecimiento del carbón, por ejemplo, ¿no? Un poco, sí veíamos, y creo que lo sabe muy bien, incluso por un libro de uno de mis profesores, Yamil Martán, ¿no?, que justamente él hizo un libro a partir de la década anterior, ¿no?, y lo publicó ahí por 2006-2007, hablando del regreso del carbón, de la metamorfosis de la industria del carbón, y es cierto, un regreso que no se esperaba, ¿no? Pero habíamos empezado a decir que había sido un falso regreso, porque el gas era de nuevo el que estaba tomando ¿no? A mí me sorprendió ver que, pues sí, efectivamente, en esta década anterior el carbón tiene un crecimiento muy fuerte, ¿no? Habría que ver los últimos datos, pero bueno, en relación a, es cierto que el gas tuvo un crecimiento importante, ¿no?, 22%, pero todavía estaría, y uno de los temas sería que, por ejemplo, en generación de electricidad, es cierto, los precios del gas están bajando, el doctor Morales seguramente va a hablar de todo esto, ya este cambio que ha habido en América del Norte en relación al aprovechamiento de gas, el shale gas, cómo han cambiado muchas cosas, pero quizá todavía no tenemos que dejar fuera el arbitraje de carbón-gas en la generación de electricidad, ¿no? Poco de nuevo se le da, ya lo habíamos dado por muerto en la década de los 90, ya carbón ya era siglo XIX, etcétera, etcétera. Dijimos, no, está resucitando y regresa con fuerza, y parecería que de nuevo estamos dando por muerto, pues a lo mejor no solamente en Estados Unidos se sigue generando más electricidad con base en carbón que con gas en este momento, todavía, ¿no? Y obviamente China, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos, y bueno, sí, si adoptamos esa definición que yo les decía, ¿no?, esas emisiones relacionadas con la energía, ¿no?,
tendrían esta composición en los países que se señalan ahí, ¿no? Entonces ahí ven ustedes dónde sí aparece la diferencia, ¿no? Claro, emisiones que tienen que ver con la energía, la primera parte de la barra, ¿no? Pero pues viene la industria, ¿no? Y bueno, efectivamente el sector energético es el que más contribuye a las emisiones en todos los países, en diferente proporción. Está claro el caso de China, ¿no? Que ya superó a Estados Unidos como primer lugar en emisiones, también en consumo de energía, y como sabemos es un país muy cargado al carbón, ¿no? Pero Estados Unidos sigue teniendo una presencia muy importante en estas emisiones y también en la generación de electricidad con base en carbón, ¿no? Entonces, también está en esta un poco eso, ¿no? Eso que yo les decía hace un momento de cómo la década con las más importantes políticas de mitigación, a propósito de ese grupo del que estoy participando, en esa década digo, las más elevadas están en el crecimiento de las emisiones en los últimos 40 años, ¿no? Y vean ustedes, sobre todo, voy a aprovechar que tengo aquí esto que sirve para cegar a niños malos, ¿no? Entonces, ven ustedes esto, ¿no? Justamente en estos años, ¿no? Cómo todo va para arriba, ¿no? Todo esto, ¿no? Claro, aquí está ya el efecto de la crisis, ¿no? Sí ha habido con la crisis una reducción del consumo de energía y de las emisiones, ¿no? Pero, y quizá es lo que habría que actualizar más lo que viene después de 2009, digamos, ¿no? Ahorita después les voy a decir un poco, por cierto, las fuentes, y desde ahora las señalo, ¿no? Son sobre todo publicaciones de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Porque hay... para tener un poco desde ahora las fuentes, ¿no? Son prácticamente todas, y habría que esperar las más recientes, ¿no? Pero, pues sí, muchas publicaciones vienen de la Agencia Internacional de Energía, hay otras en los cuadros, ¿no? Pero hay unas que realmente son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de las emisiones de CO2 de la combustión de combustibles, ¿no? Reservas, recursos, también es muy interesante, ¿no? Seguramente ustedes lo conocen, ¿no? En fin, algunos de esos datos ya recogen estos efectos de la crisis, porque todos son de 2011, ¿no? Habría que esperar ya los que ya han salido algunos de este año, ¿no? Por ejemplo, sobre el gas, ¿no? Esto del Golden Age, del gas, ¿no? Pero bueno, habría que revisar cosas un poquito más recientes, ¿no? No todo lo que se publica, pero bueno. Entonces, regresando, ¿no? A esta idea, pues, de cómo se incrementan las emisiones justo en esta década, ¿no? Pero bueno, aquí sí se ve el impacto de la crisis, ¿no? Por la baja del consumo de energía, ¿no? Aunque algunos datos recientes parecerían que hay un repunte importante en 2010 y sobre todo en 2011, ¿no? Bueno, entonces, en ese cuadro, digamos, ¿no? Parecería, también hay como que en la energía se están acelerando mucho las cosas, ¿no? En 2010 predominó la idea del peak oil, ¿no? El agotamiento de recursos, bueno, si pensamos que eso es un elemento que va a incidir sobre la baja de las emisiones, pues parece que no, ¿no? O sea, los fósiles gozan de cabal salud, ¿no? Se está dando la revolución del petróleo, se está dando el gas, entonces el pico pues parece que se recorre cada vez más a la derecha, ¿no? Por razones tecnológicas, ahí Jorge sabe mucho de esto, ¿no? Lo que tiene que ver precisamente con buscar petróleo cada vez más difícil en el Ártico, en el subsahara brasileño, en el Golfo de México, ¿no? Y bueno, pues el pico, por razones tecnológicas, pero también institucionales, ¿no? La apertura.
personas. Si ustedes seguramente siguieron el debate, seguramente Isidro estuvo muy pendiente del debate el día de ayer, ¿no? Pues uno de los temas que se abordaron, sobre todo hubo cierta discusión, esto del petróleo del Golfo, de la apertura, de los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Un intercambio ahí muy interesante, ¿no? Entonces, Estados Unidos está buscando en esta perspectiva de su seguridad, pues, abrir la posibilidad de explotar todos los recursos, no en todas las zonas, pero sí en algunas que estaban cerradas hasta ahora. El tema del viejo de las tierras federales, ¿no? Y el gas, bueno, el gas. Entonces, pues parecería que si pensamos que esa declinación de los recursos sería un elemento para reductor de las emisiones en una perspectiva a mediano y corto plazo, pues a lo mejor el siglo XXI va a seguir siendo muy fuerte en los fósiles. Y entonces uno de los temas pues ahí es la eficiencia en la utilización de los fósiles, ¿no? Que también es un tema que Jorge maneja muy bien, ¿no? Pero bueno, hasta dónde, digamos, qué lugar van a ir ocupando progresivamente las renovables, ¿no? Porque en el momento es que las renovables pues inciden directamente en el tema de las emisiones, el cambio climático, ¿no? Entonces, es un sector que está teniendo una aceleración impresionante en muchos campos, ¿no? Que nos cambia de pronto la perspectiva que parecería que ya teníamos muy clara, ¿no? Entonces, es reducción de las fósiles, entrada cada vez más importante de las renovables, ¿no? Y no es que no crea yo en eso o que no espere eso, pero son estos datos los que están moviendo un poco el sector, ¿no? Y por eso, déjenme ver si tenía otra cosa, no, parece que se me fue un cuadro, pero bueno, para no usar tampoco demasiado tiempo, sobre los intereses que tenga esto es para mí sobre todo intercambiar algunas ideas con los colegas y con los compañeros que están presentes en el público, ¿no? Entonces, el segundo punto, pues simplemente la idea de que un sector muy dinámico, con regresos, retornos, el tema del carbón, el tema del gas ahora, que cambia realmente la perspectiva, no solamente en Estados Unidos, sino en América del Norte. Y es importante para ver cómo nos situamos nosotros, sobre todo en el caso de la generación de electricidad, ¿no? Y temas que tienen que ver con qué va a hacerse con el gas, ¿no? Sobre todo si se dice, ella dice que somos el cuarto lugar en el gas, ¿no? Y tenemos la capacidad de explotarlo, con base en qué organización, Pemex, un Pemex especial, mayor apertura, reformas, en fin, son temas realmente que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, lo que está claro, ¿no? Es que sí hay numerosas tecnologías para mitigar, sobre todo en generación, ¿no? De electricidad. Sí, de manera conjunta pueden digamos, reducir las emisiones relacionadas con la energía, ¿no? Tenemos ahí, creo yo, que distinguir en esta discusión lo que se puede hacer en el corto o mediano plazo, ¿no? Por eso está ahí el tema del gas y del nuclear, ¿no? En ese corto plazo, aunque Alemania decidió ya cerrar en cierto momento, Japón estaba tomando una decisión parecida, ¿no? Pero sigue este tema de que en inmediato, cómo hacer frente a un abastecimiento energético seguro, ¿no? El gas, sabemos que mucho menos emisiones que el petróleo y el carbón, por eso está presente ahí. Y muchos consideran, por ejemplo, que en mediano plazo importantes y no muy costosas reducciones se pueden obtener por reemplazando este tema de las carboníferas con plantas más eficientes, que son muy eficientes, alimentadas con gas, ¿no? Se hará esto, ese arbitraje en términos económicos es tan claro, ¿no? ¿Qué podría impulsar más esto? Simplemente la existencia de gas en relación con el carbón. Bueno, son temas que seguramente vamos a poder discutir, ¿no? Y claro, se dice que las renovables pueden penetrar más rápidamente en la generación de electricidad, ¿no? Un poco pues, con base primero en esa discusión acerca de las generaciones directamente relacionadas con la energía,
sabiendo que al ser este sector un importante contribuyente a las emisiones, mucho de lo que se puede hacer hacia adelante pasa por una transformación del sector energético, pero en el cual las fósiles ocupan todavía un lugar muy importante, seguramente a lo largo de este siglo. ¿Qué temas son los que se imponen ahí? ¿Cómo considerar ese regreso del gas, esa que se llama revolución del petróleo, como algunos? Y bueno, este tema de, a lo mejor ver este tema de las opciones, como con este concepto de energías bajas en carbono, que incluyen el gas nuclear y las renovables. Quizás las más interesantes de las renovables son un poco para un mayor largo plazo, ¿no? Digamos, las más sencillas o más, están ya, pueden meterse, pero sin olvidar el tema del captura y secuestro de carbono, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría prácticamente aquí, con una última, pues, algunos datos, ¿no? Que se dan acerca del potencial de las renovables, ¿no? En esa perspectiva de mayor largo plazo, ¿no? Como ven, Con cuenta de crudo, los condensados, el carbón 4%, pero el carbón, ustedes ven, ocupa todavía, dióxido de carbón, y un poco lo que tú mencionabas también, el carbón, ha sido para alimentar carboeléctricas. No pongo todas las fuentes de energía primaria, pero no puse ni la eólica, ni la solar, que ya está contribuyendo, ni la hidro, porque sesga también un poco, porque son fuentes, sobre todo la solar y la hidro, perdón, la solar y la eólica que entró últimamente, y esto hace que las tasas sean más altas, pero porque se ha disparado de la nada, de cero, a y sesga mucho porcentaje, simplemente para que vean las fuentes de energía primaria con carbón. Aquí lo importante es que, es muy importante entenderlo, de que no solamente el gas ha sido, digamos, el que está jalando la demanda de hidrocarburos, si puedo decir así, sino que básicamente son dos consumidores que lo están haciendo, y esos dos consumidores son el Estado. Vean aquí, lo que estoy poniendo es que el 85% del consumo de gas en este país lo hace Pemex, ahí el sector petrolero, pero también Pemex, que lo reinyecta, por ejemplo, ahora justamente para que no queden precio los pozos, o simplemente para no quemarlo tanto como se había quemado antes, o la CFE, como pongo ahí, vean que el 8% de la CFE, Pemex directamente usa como insumo, puede ser para petroquímica también, o para procesar los productos, o para reciclar, ¿no? Inyección. Y solamente un 14% del sector industrial y 1% del sector residencial. Vean, todavía no hay un mercado realmente de gas natural, eso es el mensaje. El mercado de gas natural es un monopsonio, o un oligopsonio, no sé si está la palabra, ¿verdad? Pero son dos grandes monopolios que están realmente construyendo. Es muy importante para lo que viene después. Y justamente México le falta, a diferencia de otros países como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, donde hay un gran mercado de gas natural, sobre todo para el sector residencial, el sector industrial. Eso todavía es una meta a alcanzar en México y hay que superar barreras no solamente de infraestructura, sino institucional. Por cierto, estamos organizando por medio del TEC con la compañía Gas Fenosa, que probablemente usted la conozca, que la abastece básicamente de gas natural en la Ciudad de México, un coloquio sobre el presente futuro de gas natural en México para fines de febrero, principios de marzo del próximo año. Hago la publicidad porque para entonces ya se tendrá justamente el gabinete conformado. Queremos invitar a gente, al nuevo director de Pemex, queremos invitar al nuevo director de Pemex, Petroquímica Básica y Gas, y al de la CFE, para que nos hable justamente cuál es la perspectiva de gas natural para México, teniendo en cuenta no solamente que hay un nuevo sexenio, sino los cambios importantes que está dando en el sector que ahorita queremos. Aquí van a ver cómo tanto en el sector industrial como en general, vean las tasas más importantes las ha ganado el gas natural.
Aquí lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de la generación de energía eléctrica. Vean, aquí ustedes saben que la energía eléctrica está privatizada, una parte, la que es para autoconsumo o para pequeños productores, y se distingue entre energía eléctrica para el sector público y los privados. Vean cómo en el sector público disparó justamente el consumo de gas en la generación de energía eléctrica, y el sector privado comenzó con gas y lo mantiene. Todo para explicar por qué justamente nos estamos volviendo, digamos, dependientes, no solamente de la producción, sino del consumo de gas natural para la generación de electricidad. Pero vean también, comparado a nivel ya general del conjunto de combustibles líquidos y sólidos, vean cómo en la electricidad, en el porcentaje total, vean, pero el gas también es el que ha aumentado más, ¿no? Todo para indicar la importancia que el gas ha tenido, sobre todo con respecto a hidrocarburos líquidos como la gasolina y otros en el sistema energético nacional, como se llama. Ahora, esto ha implicado, obviamente, que la producción interna no se da abasto. No porque no haya gas. México tiene una amplia reserva, 3 P's de gas, ahora vamos a eso, y ahora tiene una, como lo mencionó Ángel, algunos calculan que tenemos el 4º lugar de reservas potenciales de gas a nivel global. O sea que México tiene mucha suerte, tiene recursos energéticos y hidrocarburos para muchísimas generaciones. El problema es, como todos sabemos, las condiciones económicas para explotar, los precios, las condiciones tecnológicas, importante, y la infraestructura. En el caso de gas, la infraestructura es muy importante porque el gas básicamente se recupera y se distribuye por ducto. Y aquí lo que les pongo justamente como muchas de las importaciones que hemos tenido son por las diferentes terminales que tenemos con Estados Unidos. Pero el consumo se ha disparado tal que hemos tenido que recurrir a importaciones de gas natural licuado. El gas natural licuado, que ustedes lo saben mejor que yo, se tiene que procesar, se tiene que enfriar, se tiene que ser líquido, y así es la única manera que se puede transportar sin que sea por ducto, y se puede transportar por buquetanque, y cuando llega a una terminal se tiene que regasificar. Implica otros procesos que hacen más caro. O sea, definitivamente el gas más barato es aquel que se transmite por ducto en su estado gaseoso. Y el más caro en este momento es de los gases, es el gas natural licuado que México está importando de Qatar, de Bolivia, Argelia, ¿verdad? Y como ustedes probablemente lo sepan, antes teníamos 2 terminales, la que estaba en Altamira y en Baja California, no en Ensenada, sino el lado de Tijuana hacia el Pacífico, y ahora tenemos una nueva terminal que empezó a operar en 2011, el año pasado, en Manzanillo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? De que, al igual que las gasolinas, importamos no porque no tengamos crudo, sino porque no tenemos capacidad de refinación, ¿no? Estamos importando gas no porque no tengamos gas, sino porque, vean, los principales centros que lo están buscando es en la zona norte, el noreste, después el norponiente, y hay poca infraestructura que ligue, sobre todo esta zona norponiente, con los yacimientos, ya sea de gas seco que están en Burgos, ya sea los que están en el sur. Ustedes saben que el 75% de la producción de gas más o menos está asociada al petróleo. Es decir, que tradicionalmente Pemex ha visto la producción de gas por muchos años como un subproducto del petróleo. O sea, Pemex ha privilegiado la producción de gas de petróleo porque el petróleo es el que ha tenido los precios altos. Y en un momento dado vamos a ver cómo el precio del gas empezó a vincular al precio del petróleo en su contenido con el líquido equivalente. Pero a lo que voy es que no es sino hasta muy recién que
Pemex Gas y Petroquímica Básica empieza a ver la importancia del gas como un producto diferenciado y se va a diferenciar más a medida que el shale gas se instale por su demanda en el sector de generación de electricidad y sobre todo porque estamos entrando en un cuello de botella en donde el incremento de consumo en México está creando la paradoja que tenemos que importar más, pero a pesar, mira, está la paradoja de que tenemos gas mucho más barato de lo que se produce en México en Estados Unidos por el shale gas, no lo podemos importar porque no tenemos la infraestructura necesaria, aunque tenemos estos puntos de interconexión, hace falta infraestructura, sobre todo de compresoras y de ductos, para poder importar ese gas y mandarlo a los principales centros de consumo. Todo lo que tenemos es la paradoja de tener terminales de gas natural licuado. La de Manzanillo se abrió justamente en Manzanillo para alimentar el poniente. ¿Y cómo lo transportamos? Bueno, van a reír. Lo transportamos en el occidente por tanques. Ustedes han visto esas bombitas que están con 4 ruedas o 5 o 6 ruedas, son verdaderas bombas. Y por cuestiones institucionales, de sindicatos, de muchas cosas más, Pemex ha privilegiado más el transporte de gas y de petrolíferos por carro tanque que por oleoducto o gasoducto. Así está la situación, lo que hace que justamente tengamos un problema, justamente no solamente para importarlo, sino que tenemos que importar el gas más caro cuando estamos al lado de la fuente de gas más barata del mundo en este momento. ¿Por qué? Porque como ya le había dicho Ángel, estamos en una revolución de llamado gas de lutita. Yo ahí sí, a lo mejor ustedes van a explicar mejor, pero es un gas que está todavía en la tierra, es un gas de minería, de hecho, ¿no? Y tiene que hacerse con un proceso de fraccionamiento de las rocas para poder liberar el gas, pero implica todo un procedimiento tecnológico, cómo extraer ese gas, cómo perforar los pozos que no es un pozo petrolero, después, perdón, cómo hacerlo gaseoso para que pueda transportarse. Evidentemente es más caro producirlo que el gas convencional, por eso se llama gas no convencional. Sin embargo, esta revolución, vean, en Estados Unidos, se inició en Estados Unidos, como muchas de las revoluciones energéticas mundiales, el petróleo empezó en Estados Unidos, ¿no? Ustedes han llegado a Rockefeller, hizo su fortuna por el petróleo, ¿no? Vean cómo ya tiene más o menos peinado lo que llaman los diferentes places, que son como los campos, ¿no? Y vean, aquí está el de Marcellus, muy importante está el campus de Ford, ¿no? Eagle Ford. Este campo de Eagle Ford, el campo de Eagle Ford, vean, es colinda con México. Cuando hice esta presentación en California dije, once upon a time it was Mexico, todo el mundo se ríe, sí, este fue mexicano. Y vean cómo el campo de Eagle Ford se continúa en la cuenca de Sabinas. Es la misma estructura geológica. Y eso es lo que hizo ver cuando exploraron los de Departamento de Energía, porque lo exploraron en México. Os voy a mostrar el potencial mexicano. No solamente en Estados Unidos hay esta revolución, ya empezó, sino también la hay, como ustedes saben, en China tiene una revolución, la hay en Argentina. Una de las razones por la cual también se nacionalizó los servicios petrolíferos federales fue porque Argentina se dio cuenta que tiene un potencial de gas de lutita, y la hay en Brasil, por supuesto, pero también la hay en México. México, de acuerdo a informes preliminares del Departamento de Energía, tiene el cuarto lugar. Ahora, lo que voy es que ya los americanos han planeado que para 2035 el 45% de ese consumo de gas, que además va a aumentar, o sea, porque se va hacia el gas, como mencionó Ángel, a lo mejor sería una especie como de Golden Age, aunque yo le quitaría el Golden, y yo pondría un New Age, porque el Golden no sé qué tendrá. Vea cómo el 45% va a ser el shale gas. Es una revolución en los mismos Estados Unidos, que tradicionalmente importaban gas de México en un momento dado, ¿se acuerdan? En los 70s, 80s, desde Canadá tradicionalmente,
Y esto va a hacer que Estados Unidos se convierta en un país exportador neto de gas. Incluso las viejas terminales de regasificación de gas que tienen Estados Unidos, en la costa del Golfo, en la costa atlántica y del Pacífico, se están ya convirtiendo ya en este momento para exportar gas. O sea, ya no van a ser regasificadores, sino que van a ser congeladoras para hacer gas, para licuar el gas y poderlo exportar al mundo. Obviamente, existe una, vean, aquí hay una gran producción y reserva de gas que ahora es muy barata y que tiene que tener, y que tiene que ser exportada y que México la puede exportar, pero que no la puede aprovechar de últimos como México está importando gas natural licuado por cuestiones de infraestructura. Ahora, aquí es muy interesante. Aquí estamos viendo las proyecciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, de cómo, vean, prácticamente de la segunda mitad de los 90 a la segunda mitad de la década pasada, los precios del gas estaban casi pegados al petróleo, tomando en cuenta su poder calórico, o sea, medido en BTUs, ¿no? Las unidades térmicas británicas. Quiere decir que prácticamente el equivalente a un barril de petróleo costaba un barril de gas, si pudiéramos poner un barril, obviamente no, el petróleo equivalente, ¿no? Estaba a la par, ¿no? Quiere decir que si ese entonces estaba a 60, 50 dólares el barril, estaba el equivalente a gas. Lo que estamos viendo ahora, a raíz del shale gas, como hay una sobreoferta de shale, como la tecnología ha hecho posible que esto sea disponible ya en el mercado, que lógico que los precios del gas se vinculen del petróleo y que se haga más barato. Y eso es parte de la revolución. Aquí lo estamos viendo cómo para fines de la década pasada prácticamente el gas era su equivalente a poder calorífico, era 3 veces más barato que el petróleo, y según la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, esto se va a profundizar, va a llegar a ser casi 4 veces más barato, como lo vemos aquí, para 2020, ¿no? Y después obviamente va de nuevo a encarecerse, pero no va a llegar a los niveles que conocimos en los 90 y la primera década de 2000, que son prácticamente tan caros como el combustible. O sea, tenemos un margen, digamos, de aproximadamente unos 15 a 20 años en donde el gas va a ser más barato, tomando en cuenta su equivalencia calorífica que el petróleo, ¿no? Entonces esto hace que es una revolución, no solamente en la producción de hidrocarburos, sino en la oferta de hidrocarburos, donde los mercados de gas se diferencian. No va a haber un mercado ahorita, creo yo, global de gas como el petróleo, y ahí sí había arbitraje, como lo mencionaba Ángel, en el sentido de que finalmente, que pase lo que pase en el mercado petrolero, el precio se equilibra en el mercado libre, en el mercado spot, y ahí uno paga el costo marginal para conseguir un barril adicional de petróleo. En el caso del gas, por ahora, en los próximos 10, 15 años, difícilmente lo veo, porque sigue siendo mercados muy regionalizados, sobre todo por su transporte por ducto, que es lo más barato. América del Norte ahorita se ha vuelto el famoso Henry Hub, al cual los precios de México están ligados, es el mercado más barato de gas. Como lo están viendo aquí en la derecha. Vean cómo se desplomaron los precios del gas. Y vean las proyecciones que han hecho el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero difícilmente van a llegar a los niveles de fines de la década pasada. Y esto es un mercado regional en América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México, porque en el caso de Europa va a ser distinto, porque Rusia habría que ver si va a desarrollar sus reservas de shale, que las tiene, pero tiene mucho todavía convencional, y Rusia tiene una diplomacia energética, y con Europa que hace que le cobren un impuesto prácticamente por vender de gas. Y, por ejemplo, mercados asiáticos, en Japón el mercado básicamente es por el gas natural licuado. Y el gas natural licuado en este momento, si aquí está a menos de $3 millar de BTU, el billón de BTU,
en el caso de sudeste asiático está a 13. Entonces, vean, la diferencia es muy amplia. Entonces no va a haber un mercado global todavía, van a ser mercados regionalizados en buena parte porque van a depender de si estás ligado por ducto o estás ligado por barco de distancia de los suministros, ¿no? Bueno, y aquí viene la parte mexicana. Aquí comparo un poco lo que ya es conocido por todos ustedes. México tiene ahorita una reserva convencional de gas de 61.2 billones de pies cúbicos. Cuando es en inglés es trillion, ustedes saben, en español es billion, que es millones de millones, ¿ok? Entonces 61.2 billones van a leerlo porque lo he escuchado hasta con gente de la Comisión de Hidrocarburos que cuando lo presentan dicen trillones, por favor, no, son billones. Y esto es la reserva que tenemos en este momento, ¿no? De gas convencional. Pero de acuerdo al Departamento de Energía se espera que tengamos un total de 681 billones de pies cúbicos, o sea, 11 veces más prácticamente de nuestra reserva convencional. Es un gran capital, ¿no? Y aquí comparo a la izquierda, pueden ver cómo usted sabe que esto lo dio a la luz primero los Estados Unidos, Pemex calladito, y no es hasta muy recién que Pemex se ha visto obligado a calcular las reservas, y Pemex calcula que tenemos entre 54 y 106 billones de pies cúbicos, o sea, es mucho más, digamos, entre 150 y 297 billones de pies cúbicos, mucho más modesto. No sé cómo lo calcula, nadie sabe cómo lo calcula. Esos solamente son los sabios de Pemex que a lo mejor se pusieron allá adentro y que ellos se pusieron. Yo lo que creo es que honestamente depende de lo que los americanos hacen, pero bueno, como hay que perder la cara, entonces ellos ya sacaron sus cifritas. Quiero decirles también de que yo estoy en un grupo en este momento con el de Harvard haciendo un estudio justamente sobre geopolítica del gas no convencional mundial y me pidieron así el capítulo México. Entonces hay estudios que están haciendo también y que están valorando el potencial mexicano y sí lo están bajando. Bajar lo que significa, pues lógico, es como el gas tesorito que tenemos en el Golfo de México, ¿no? Depende de las condiciones económicas para poder explotar, dependiendo del precio. Ahorita como los precios se desplomaron, muchas de estas reservas pues no son viables, y eso es fundamental. No son viables porque cuesta muy caro, ahorita voy a poner algunas cifras que se conocen, sobre todo para Pemex, perforar pozos de gas no convencional, o sea, no es como producir petróleo en aguas someras o en yacimientos viejos. Pero en fin, ahí tienen sus... ahora, esto ha hecho que, ya te voy rápido porque vamos a acabar, que en los últimos escenarios de la Secretaría de Energía se modifiquen. Ustedes saben que tenemos una famosa, creo que Jorge nos va a hablar de esto, ¿verdad? De la Estrategia Nacional de Energía. Y como ustedes saben muy bien, en el gobierno actual, que me parece muy bien que por primera vez se tenga una Estrategia Nacional de Energía que cada año se va modificando. Claro, los que nos dedicamos a esto, hemos visto cómo en el pasado sacan casi la mitad del sexenio su estrategia ya porque todos se peleaban, la sacan y en los 6 meses todos los variables cambiaron y quedan obsoletas. Nos tocó ver sobre todo en el caso del boom petrolero, ¿no? Como la Secretaría de Energía, equivalente en aquella época, sacó su famoso plan de desarrollo energético a precios que iban a seguir subiendo y a los 6 meses al año se empezaron a bajar, se desplomaron. Aquí al medio tienen la sensatez de que cada año lo van a revisar. Y usted sabe bien que cuando comenzó el gobierno de Calderón, pues con boom anunciamos el tesorito enterrado, ¿no? Y el tesorito enterrado no era gas, era petróleo no convencional en aguas profundas y que costaba millones y que si había que invitar a los extranjeros y que había que abrir, bueno, toda la reforma energética de 2008, que para mí no es nada de reforma, todos los petardos del 2008, ¿verdad?
estaban hacia aguas profundas, cómo desenterrar el tesorito. Si lo hacemos para volver a nacional y los protegemos todos, no aceptamos ninguna ayuda, solitos podemos. O si aceptamos que haya alianzas estratégicas con el capital privado, si la producción secundaria de crudo, como las refinerías, se puede privatizar, pero gas, nada. El último año, es más, a partir de noviembre de 2011, tiene fecha, Calderón, después que en abril de 2011, el Departamento de Energía había dicho, ustedes son ricos, de echar gas no se haga, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Típico. Y en noviembre de 2011, el gobierno de Calderón dice, pues sí tenemos mucho shale gas, ¿no? ¿Cuánto? Pues hay que los que tenemos que investigar, ya le reportaron, para que lo digan que tengan tanto. Y anuncia su nuevo cambio en su estrategia de energía, y ahora va a ser shale gas, ¿no? El último año ya se va shale gas, y vean, vamos a desarrollar shale gas, que es lo que creo que está liderando la administración de Peña Nieto, porque Peña Nieto mismo ya, bueno, no Peña Nieto, pero ahora el último acaba de salir, acaba de publicar los nuevos fondos que acaba de conocer para la exploración de los yacimientos de shale gas, para detectar si los gringos tienen razón y que a ver, tenemos tanto y cuánto nos conviene. Bueno, el hecho es que creo que este último año es una herencia para el nuevo gobierno, donde además ya abiertamente dijo que va a hacer la reforma energética, donde además abiertamente ha dicho que tenemos que ir con capital privado, porque solitos no podemos, y donde incluso ha dicho que tenemos que desarrollar el shale gas. Entonces quiere decir que la reforma del último año va a ser un escenario para una plataforma que va a ser heredada para el gobierno de Peña Nieto, pues importante que izquierda. ¿Qué está planteando? Que podemos aumentar la producción de gas. Vean, lo amarillo es con la nueva la reforma que se necesita, no nos ha hecho Calderón. Un pie angular de nueva reforma es que se necesita mayor inversión, aumentar los niveles de inversión, llevarlos de 22 mil millones de dólares a 27, 30 mil millones de dólares. Y esto aquí habría que ver cómo, y ahí todavía de la reforma, ¿no? Y lo amarillo es la producción adicional de gas convencional que podríamos tener si se logra aumentar estos ingresos para la producción. Ahora, aquí lo importante para la discusión es cómo podrían desarrollar el shale gas. Vean, si se inyecta más, ¿verdad? Si se va más rápido, podemos partir de cero ahorita a 2016 empezar a producir gas no convencional, pero vean, en 2026 podríamos llegar a ser una potencia de acero. Yo ya desconfío, porque eso me suena como los tortillas, ¿no? Sueños guajiros, ustedes son muy jóvenes, pero aquí nosotros lo que vivimos, el gusto petrolero, ya nos tocó que de repente dice que vamos a administrar la abundancia, que ya somos ricos, que ahora sí ya decidimos. La verdad, yo tengo mis miedos y creo que lo que ya tenemos buenos años en esto, tenemos que ser muy críticos y muy vigilantes de lo que se va a hacer. No que no se explote el shale gas, pero cómo se explota, quién explota, qué transparencia en la explotación. Y aquí voy a lo que sí, pero es acá, porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Yo creo que voy muy rápido. Ven aquí un poco también algunos escenarios sobre cómo podríamos ser exportador neto, o sea, olvídense, podemos dejar de exportar, de importar, ¿no? Podemos dejar de hacer exportador neto, obviamente no Estados Unidos, porque Estados Unidos le sobra, pero nosotros tenemos plantas de liquefacción, ya tenemos 3, lo que se puede hacer es que se licúa el gas y se puede vender a América del Sur, a China, a Japón, ¿no? Porque tenemos el almacenillo en el Pacífico, ¿no? Un problema que tenemos justamente para el shale gas, uno de tantos, es infraestructura. Vean cómo prácticamente no tenemos manera de distribuir gas en toda la zona del occidente. Y lo hacemos como los carritos que nos jugábamos chiquitos, ¿no? Los carros tanques, que no son muy peligrosos. Y vean cómo se está planteando, y eso también fue a partir del famoso nuevo plan energético de Calderón, construir nuevos ramales para poder alimentar la zona. Ahora, ojo, ustedes saben muy bien que a partir del 94, después que le cae, la construcción de
ductos de transmisión y de platos de rodamiento está privatizado. Ya, ahí ya no hay que hacerla pelear con eso, ya está privatizado. La pregunta es ¿por qué solamente el 1% de los ductos desde el 94 hasta la fecha son privados? O sea, los privados no han invertido. O sea, que hay un problema muy serio. ¿Por qué no han invertido? Hay muchas respuestas, no tengo el tiempo, pero una que es clave, el monopsonio en gas. O sea, como los principales consumidores son CFE y Pemex, no hay prácticamente alicientes para producir ductos para un producto que finalmente lo monopoliza Pemex, que casi se lo va a consumir, y donde no hay mercado de privados. Entonces, eso hace que si en un momento dado, por ejemplo, alguien invierte en un ducto, no tiene la certidumbre de que Pemex le va a abastecer o que los consumidores privados le van a comprar. Y esto genera mucha incertidumbre para construir ductos. Lo estamos viendo ahora, como usted sabe muy bien en este momento, tenemos una crisis de gas. Y Pemex constantemente está mandando a los industriales en que va a haber recortes en la puerta, porque no podemos abastecerlos. ¿Y por qué no puedes abastecer? Porque no tengo manera de permitirte el gas y porque no tengo manera de importártelo por problemas de infraestructura. Entonces esto crea una gran incertidumbre que tiene que ser resuelta de manera institucional en el próximo gobierno si queremos tener un verdadero mercado de gas, y si queremos producir ese gas shale que estamos diciendo. El otro problema, y ahí lo voy a dejar, es un problema muy serio de ineficiencia. Yo no voy a hablar ahorita de que no es corrupto y que es poco transparente, de que Pemex es la línea de gobernador, sí, sí lo es, de que le quita el 70% de sus ingresos, sí, se le quita, de que Pemex no es una empresa petrolera. Pemex es una agencia de ingresos, es un organismo centralizado que chupa los hidrocarburos sobre el gobierno, ¿no? Crea una renta petrolera. Eso hasta el mismo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo ha dicho. No es mío, lo dice en un evento público, como acaba de pasar la semana pasada, que fue el día del gas, el día de la energía que organizó la Cámara Británica de Comercio, excelente congreso, en donde invitó al director de Pemex de la CNH. Empieza diciendo: Pemex no es una empresa petrolera, es una agencia de Estado para atraer ingresos. Y es cierto. Entonces, ¿cómo hacer que Pemex sea una empresa pública que de manera eficiente está en China? Se puede y se debe. Y yo creo que yo al menos estoy en el próximo estudio para la medida hacia ahí. Pero ahorita está en China, literalmente. Entonces, vean cómo parte de esto implica que, ¿se acuerdan? Les puse los plays, ¿no? El Eagle Ford, el Marcellus, ¿no? El Barnett, que les enseñé, ¿no? Ahí está en Estados Unidos. Vean los costos de perforación por pozo. ¿Cómo va? El Eagle Ford, que es la misma estructura geológica que tenemos en Puebla, es de 4 a 6.5 millones de dólares. El pozo emergente, el que tanto nos presume Pemex, que es el único pozo que ha perforado, aquí de dos, el emergente ahorita, es casi de 12 millones. Y son cifras oficiales. Esas cifras son públicas, no es secretito, no me las telefonó nadie, no me las dio a nadie. Públicas. Entonces vean cómo estamos produciendo, o vamos a producir shale gas al doble mínimo o a más del doble, que es lo que se está produciendo. Así no puedes competir, ¿no? Solito con lo que no se sabe. Entonces ahí entra lo que ya Ángel había insinuado. Conviene que Pemex, como está ahorita, explote el gas no convencional. Por supuesto que no. Yo no voy a estar en las adelitas, pero yo sí, no se puede, ya que hay que decirlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues para eso sirven los estudios, para eso sirven todos los datos, están ustedes, los cuadros, tenemos que pensar cómo explotar mejor este reserva. Si conviene exportar, a lo mejor no conviene. A lo mejor ahorita conviene mejor importar, baratísimo, ¿no? Estamos importando gas licuado, a lo mejor lo que conviene es invertir nuestra estructura para seguir importando. Nosotros damos un tiempecito y vemos que los estudios de Pemex sean más concretos, ¿no? O para que veamos cómo
otra empresa pública a lo mejor, porque se está hablando mucho de que a lo mejor hay que crear otra empresa pública. En la Constitución no hay nada que diga, ni se menciona Pemex. ¿Ustedes han visto a Pemex en la Constitución? No, lees el artículo 27 y 5, el 28, el 90. Jamás, pónganle Google, pongan la Constitución en el Google, pongan Pemex, perdón, en el PDF, y pónganle buscar Pemex. Ni lo conoce, qué bueno. Entonces, el hecho de que los recursos hidrocarburos pertenezcan a la nación no significa que le pertenezcan a Pemex. Y el Estado, para explotar esos recursos que les pertenecen a todos ustedes, a todos, puede crear otra empresa. Totalmente fuera del presupuesto. También tuve el privilegio de estar con Francisco Labastida Ochoa en la comida, en donde ya se está planteando también que salga del presupuesto, ¿verdad? Que Hacienda no meta la mano, porque Hacienda lo arruina todo, porque todos tiene unas muñotas, ¿no? Y que la haga una empresa que nomás se encargue de explotar de manera eficiente, como si fuera una empresa privada. Se puede. También está el debate de que a lo mejor lo que conviene, es complicado la geología del Golfo de Sabinas, porque hay una sección que es de gas seco, hay una sección que hay líquido de gas, el líquido de gas son como gasolinas, y hay una sección, bien, de shale oil, de petróleo. Y obviamente como a Pemex le encanta el crudo, le encanta el tesorito, porque es lo que cuesta más. Ya vimos que incluso se cotiza hasta 3 veces más que el gas. Entonces a lo mejor no conviene explotar las franjas de gas seco, porque eso también desvalorizadas. Conviene para nosotros mexicanos, para que no importemos, obviamente, ¿no? Y es negocio, pero es un negocio como de segunda. Vean cómo está la cosa. Así eso no me da mucha ganancia. Pero sí puede explotar las vetas de gas, de líquidos de gas, de condensados, y puede explotar la veta de shale oil, que es lo que le va a dar una gran ganancia que se la puede llegar a exportar en el mercado internacional. Bueno, lo voy a dejar ahí. Tiene muchos aristas, tiene la arista ecológica, tiene la arista sobre todo medioambiental, porque necesita mucha agua para explotar shale gas. La fractura crea temblores, en Francia ya lo prohibieron, como todos sabemos muy bien. Entonces también está fundamental que ahí yo me gusta escuchar la opinión de Jorge, que nosotros vamos a dar este sesgo, para ver hasta qué punto New Golden Age va a ser tan golden. A lo mejor no porque sea gas no puede ser negra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo metemos eso, no hagamos los errores del pasado y ser muy críticos para ver lo que se viene en el próximo sexenio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Isidro Morales por esta espléndida presentación sobre perspectivas de la shale en México. Esto básicamente es una tarea que preside la Secretaría de Energía y es un documento que, como se dijo, año con año se envía al Poder Legislativo para ser ratificado, ¿no? Es un documento muy importante porque tiene como horizonte de planeación 15 años y es de los pocos documentos que tiene ese largo alcance. Hay, por ejemplo, uno que es el POISE de la Comisión Federal de Electricidad, que ve un poquito más, pero únicamente trata el sector eléctrico. No, se supone que trata todo el sector de energía. Y es un documento pues que emana del Ejecutivo, pero lo ratifica el Legislativo. Entonces es un documento pues muy poderoso, es un documento que puede ser un documento rector, ¿verdad?, de las grandes decisiones en el sector energético por la manera como se hace y se ratifica, ¿no? Pero este documento, bueno, fue enviado en febrero del 2010, esa versión fue ratificada y desde entonces ha sufrido mucho este documento para ser ratificado, ¿no? Hasta la fecha, la
acuerdo a la información que yo tengo, hay las últimas 2 versiones que se han mandado al legislativo, no han sido ratificadas, están en plena debate, en plena discusión, y bueno, pues es una lástima porque pues es un documento que presumimos que es rector, y bueno, y parece ser que tenemos dificultades para poderlo echar a andar, ¿no? Es muy importante porque es un documento donde comienzan a meterse algunas metas para el sector energético. En particular hay una meta de 35%, que se tenga 35% de energías limpias en el parque de generación. Y muchas veces, a veces aparece como generación, otras veces aparece como capacidad. Entonces, bueno, comenzamos a ver también un poco la falta de profesionalismo con la que se hace este documento. Yo lo quiero ligar muy rápidamente con el tema de energías renovables. Ya ustedes posiblemente conocen muchas de ellas. Yo no voy a entrar al tema específico de cada una de ellas. Simplemente les muestro a ustedes una serie de ilustraciones donde se ve que estos energéticos pues ya son, ya hay tecnología comercial, hay mucho progreso tecnológico detrás de ella, los costos de varias de ellas están cayendo, como nos señaló el doctor Ángel de la Vega, ¿no? Y hay otros que están desarrollándose, ¿no?, a gran velocidad desde mi punto de vista, y que bueno, también decirles que el país tiene enormes recursos de este tipo. La verdad es un país que realmente tiene demasiada suerte, en efecto, porque encontramos de todo, ¿no? Y así como nos acaban de mencionar que hay muchísimo gas shale, gas de lutita, pues también les quiero decir que somos muy afortunados en tener cuantiosos recursos de energías renovables en México, ¿no? Entonces, bueno, tenemos opciones, afortunadamente, a diferencia de otros países, muy importantes que hacer, y esta, pues consideramos que es una opción importante, particularmente si vemos una serie de beneficios que a continuación voy a decir. Estos energéticos en general se pueden generar a través de una modalidad que se llama generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener enormes centrales de generación de energía, ¿no?, y que obedece, por ejemplo, a cuestiones de economía de escala históricamente, bueno, estos energéticos en general tienen otra lógica, ¿no? Y tienen una lógica más bien de que sus economías son de fabricación, ¿no? Aquí se gana mucho fabricarlas en serie, más que por el tamaño, por el volumen de producción. Son de tipo modular y tienen entonces características que se adaptan a una industrialización y a un descenso de costos de ese tipo, ¿no? ¿Eso qué hace? Que muy rápidamente estas tecnologías puedan llegar a lugares muy apartados, a lugares donde nunca se soñó producir energía, ¿no?, lejos de grandes centrales hidroeléctricas o de grandes centrales, por ejemplo, de ciclo combinado, etcétera, ¿no? Ahora, efectivamente, se puede decir que estos energéticos, estas formas de estas tecnologías, estos energéticos, pueden apoyar muchísimo mejor el desarrollo económico rural, el desarrollo local, el desarrollo regional, ¿no? Porque da oportunidad precisamente a aprovechar recursos locales que existen en prácticamente todos los estados del país. Es una gran oportunidad también para la pequeña y mediana industria, porque precisamente por ser modulares, pues permite que pequeños entrantes, pequeños empresarios, ¿verdad?, puedan entrar al sector a participar en la generación de energía en general. Y es una gran oportunidad para la ingeniería mexicana porque hay mucho, pero mucho por innovar, ¿no?, mucho por adaptar a México, a las condiciones de México, a las condiciones del recurso que hay en México, etcétera, de tal modo que es una tecnología que puede prestarse, ¿verdad?, a que nos apropiemos tecnológicamente de ellos, ¿no?
Entonces, en consecuencia, también tiene un potencial científico, de desarrollo científico y tecnológico tremendo, ¿verdad? Que sin duda alguna podría generar, por ejemplo, muchas posibilidades de investigación y de trabajo académico y científico en estas áreas. Puede dar lugar al desarrollo también de nuevas industrias, y esto pues, no es nada nuevo lo que digo yo. Esto lo podemos ver en las experiencias, por ejemplo, que hay en Alemania, que hay en España ahorita con más problemas, en los Estados Unidos, en China, etcétera, donde comienza a emerger industrias importantes que crean muchísimos empleos también, empleos nuevos, donde requieren también cierto grado de tecnicidad, de sofisticación incluso. Y bueno, y todo lo que representa desde el punto de vista del impacto ambiental, ¿no? Reduce las externalidades, reduce los gases de efecto invernadero, reduce el impacto ambiental en general, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros notamos en este documento de la Estrategia Nacional de Energía es que este tema está incluido de una manera muy incipiente. Inclusive uno podría decir que realmente esta estrategia no es seria con respecto a las energías renovables. En primer lugar, tiene como detalle que las envuelve en el término de energías limpias. Y energías limpias, crean, es un concepto, bueno, que nadie ha logrado describir de manera precisa, ¿no? Y ahí cabe todo, ahí cabe nuclear, ahí cabe carbón limpio, ahí cabe combustóleo limpio, ahí cabe renovables, etcétera, ¿no? Pero al decir que con ese conjunto de energías limpias establecer una meta hacia el año 2024, pues parece como muy ambiguo, muy difuso, muy difícil de saber qué rumbo tomar en el país. No definimos claramente qué queremos con eso. Bueno, y esto ha dado lugar, por ejemplo, que últimamente se estén proponiendo programas nucleares en México de gran envergadura, que van de los 8 a los 10.000 megawatts inclusive, ¿no? Escenarios de ese tipo, que tienen costos gigantescos, ¿no? Y que son costos que además tendrían que ser sufraguados con presupuesto nacional, con presupuesto público. Una central nuclear se anda estimando entre 4 y 5 mil millones de dólares. Entonces imaginemos lo que pueden representar 8 días, una fortuna de dinero. Y además pues es una tecnología pues, que como todos sabemos presenta riesgos muy importantes y todavía por muchos problemas de tipo ambiental que no se han logrado totalmente solucionar. Como los que marco aquí. Por ejemplo, problemas de desechos radiactivos, problemas que tenemos con escasas reservas nacionales de uranio, dependencia respecto al extranjero, respecto al enriquecimiento de este combustible, etcétera. Problemas que no podemos dejar soslayar, porque por ejemplo el problema de los desechos, ¿verdad? Son problemas que se quedan decenas, cientos, inclusive algunos materiales miles de años, ¿no? Y bueno, y no podemos considerar pues por ejemplo que eso quepa muy bien en un concepto de desarrollo sustentable, donde quisiéramos dejar a las siguientes generaciones pues el mundo al menos un poquito como lo tenemos ahora, pero no contaminado con este tipo de desechos difíciles de manejar, donde no hay suficientes espacios de almacenamiento en el mundo y que además puede dar lugar efectivamente a accidentes como el de Fukushima, que ustedes todavía saben, no se han logrado ni siquiera decir que el problema está resuelto, y que todavía inclusive se prevé que va a durar años lograr remediar ese impacto ambiental que ha tenido esta zona. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión, regresando al tema de energías renovables, es que no las llama este documento por su nombre, las engloba todos en el tema de energías renovables,
Y energías renovables es una gran cantidad de recursos, todas las que ustedes ven ahí. Todas en principio merecen un análisis y un espacio propio, ¿verdad? Y no englobarlas y diluirlas ahí, ¿no? Una sola de ellas, por ejemplo, la solar, digo, tiene un potencial gigantesco y debería de tener un análisis realmente muy amplio dentro de este documento, que no lo tiene. Es decir, a las energías renovables se les sigue viendo como algo asintótico, algo muy pequeño y donde el país no tiene ganas, no tiene ambición de realmente impulsarlas. No obstante, lo que nos dijo el profesor Ángel de la Vega, el año pasado a nivel mundial, la mitad de la nueva capacidad de generación en el sector eléctrico fue a base de energías renovables. Bueno, eso ni remotamente lo vemos en el país. Tiene, por ejemplo, este documento también no se conecta con los dispositivos que existen actualmente y por eso es que es incapaz de hablar de energéticos renovables de manera seria. Para nada aparecen, por ejemplo, todos estos dispositivos que son los que ahorita están empujando incipientemente las energías renovables en México. Entonces no hay ninguna mención cómo avanzar el tema de las energías renovables con estos dispositivos. No hay compromisos claros, por ejemplo, no hay instrumentos económicos, ¿no?, que se estén proponiendo para incentivarlas, no obstante que la ley de aprovechamiento de fuentes renovables y transición energética lo establece. Bueno, nadie hasta la fecha lo ha planteado y en ese documento no vemos ninguna señal realmente de que se proponga un mecanismo como en países que conocemos que sí se han difundido de manera muy importante estos energéticos. Sigue siendo el instrumento de las licitaciones, ¿verdad?, como el instrumento favorito, y esto lo único que hace pues, es atraer tecnología madura, tecnología ya desarrollada por otras empresas, ¿no? Y realmente no hay una estrategia, por ejemplo, de proponer otro tipo de mecanismos donde podría, por ejemplo, la ingeniería mexicana, las empresas mexicanas participar, ¿no? Como son muchos de los sistemas especiales que existen en otros países, como en Alemania, como en España, como en Dinamarca, para difundir las energías renovables en sus países y que han hecho prosperar industrias locales. Entonces, se está proponiendo pues un modelo de aprovechamiento de energías renovables que está alejando al país y a la sociedad del pleno potencial de los beneficios de estos energéticos renovables. Y yo creo que sí es importante pensar, cómo podríamos nosotros lograr todos estos beneficios, con qué mecanismos, con qué incentivos, con qué políticas, etc. Para variar, no hay una conexión entre la Estrategia Nacional de Energía y estos fondos que se supone que, por un lado, el Fondo de Sustentabilidad es el que tendría que financiar la investigación y desarrollo tecnológico. No hay claridad ahí sobre cómo se están conectando un documento con otro. Y este otro fondo para la transición y aprovechamiento sustentable de energía, que es el que instrumentaría, ¿verdad?, impulsaría programas de energías renovables, etcétera, etcétera, por decir algo, pues tampoco está en conexión. Son recursos cuantiosos. Este último, por ejemplo, tiene del orden de 3,000, debería de tener del orden de 3,000 a 4,000 millones de pesos cada año. El primero debería tener del orden de los 1,050 millones de pesos anuales. Y no vemos cómo esos recursos, que no son nada despreciables, nos puede conectar la estrategia para el impulso de estos energéticos. También hay una serie de comisiones que se han formado, producto de la reforma del 2008 y otras que preexistían, como la Comisión de Bioenergéticos, Consejo Consultivo de Energías Renovables, Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de Energía, etcétera,
que deberían de participar, por ejemplo, en la elaboración de este documento. No hay participación de estos consejos, pareciera que cada quien está marchando por su propia cuenta, no hay coordinación en consecuencia, y lo que tenemos pues entonces es un sector energético, ¿verdad?, que está pues, como hormiguitas un poco tirando para todos lados, y no nos ponemos de acuerdo hacia dónde tirar de una manera más clara, más contundente, ¿no? También hay una serie de programas, por ejemplo, esta Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía, el Programa Nacional de Aprovechamiento de Energías Renovables, los planes y programas del Ejecutivo del Sector Energético, que están totalmente desconectados uno de otro y desconectados completamente con la Estrategia Nacional de Energía. Entonces, no hay una coordinación, no hay una alineación de instrumentos de planeación. Otra vez, todo el mundo anda un poco pues de manera sectorial, pero muy dispersa, ¿verdad?, fijando objetivos, pero no hay un documento rector que esté realmente ordenando todos estos programas, alineándolos, coordinándolos, ¿verdad?, y dándole más rumbo al sector energético, por ejemplo, en el tema de las energías renovables. Y bien, pues yo creo que con eso estoy terminando. Simplemente decirles que estos energéticos hasta la fecha han sido subestimados en la Estrategia Nacional de Energía, que por el contrario hay otros energéticos como la nuclear y otros, ¿verdad?, que están siendo privilegiados sin realmente hacer un análisis profundo y sin realmente también, entre otras cosas, consultar a la población. Por ejemplo, temas como el de la energía nuclear en México, desde mi punto de vista, debería ser consultado a la población. Se tiene ya esa opción y debería recurrirse realmente para ver si la sociedad estaría de acuerdo en un tema así. Y pues sí, la estrategia pues está lejos de definir el rumbo estratégico del país. Hay muchas cosas que hacer, todo esto que he señalado de coordinación, todo esto que he señalado de reconocer, de darnos bueno, ya el documento está, pero no hemos hecho lo posible para que este documento realmente se convierta en un documento rector. Es un documento que la verdad, cuando uno lo lee, peca mucho inclusive falta de profesionalismo para hacerlo, y es una lástima porque es un documento que sí nos puede guiar en horizontes de 15 años, ¿no? Y se ve claro pues que no ha sido capaz todavía en México ni este documento de establecer incentivos económicos para impulsar las energías renovables. No se establecen metas, sería algo adecuado, así como estamos hablando de metas del 35% de energías limpias, pues yo creo que sería muy adecuado decir qué metas queremos para los energéticos renovables, para los distintos energéticos renovables, en el corto, mediano y largo plazo. No hay rumbo todavía ahí, no se atreven, y al no atreverse, bueno, pues es imposible hacer políticas públicas más claras, por ejemplo, cuantificar y dirigir recursos financieros hacia esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta? Bueno, muchas cosas, pero entre otras, meter indicadores de cómo se avanza en el tema de las energías renovables, tanto en la oferta interna como en el uso final de la energía. Establecer metas que no nos den miedo, por ejemplo, metas, ¿por qué no?, ¿verdad?, que esta meta del 35% con energías limpias, pues que se convierta en una meta del 35% con energías renovables. En el sector eléctrico no estamos tan lejos, ahorita estamos aproximadamente en un 26%, y no suena nada descomunal, nada lejos de la realidad, llevarlo hacia el año 2025 a un 35%.
una meta, por ejemplo, de consumo de energía final de 10% con energías renovables. Creo yo que hay escenarios, hay gente que ha hecho estudios donde es una probabilidad que tampoco se ve lejana, ni tampoco se ve no viable desde el punto de vista financiero, económico. Y metas, ¿verdad?, que también contribuyen a hacer esto más fácil, como son metas de ahorro y uso eficiente de la energía, un 20%, por ejemplo, hacia el año 2025 también sería bienvenido. Hay mucho derroche de energía en el país, hay cantidad de oportunidades para ahorrar energía y además son costo-beneficio muy interesantes, de hecho realmente opciones muy baratas para poderlos hacer. Y bueno, yo creo que lo último es que sí podría hacer énfasis en que esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, que da origen a este documento, debería de modificarse para que realmente el Poder Legislativo no nada más sea un actor que ratifique, sino que sea un actor también que pueda modificar y que pueda aprobar, no solamente ratificar. Yo creo que así tendríamos un ejercicio más colectivo, ¿verdad?, más como país, y sin duda alguna sería bastante más interesante hacerlo así, porque eso es lo que está pasando. ¿Por qué se traba en el Poder Legislativo? Porque pues hay muchas gentes que quieren hacer modificaciones de verdad, y bueno, y lo único que hace es que propone, pero finalmente la CNER acepta, no acepta esas propuestas, lo vuelve a regresar, le vuelven a proponer modificaciones y de ahí no están pasando. Entonces lo que sería adecuado es que el Poder Legislativo pudiera modificar, ¿verdad?, y pudiera entonces finalmente ellos aprobar, ¿no? Entonces con esto termino mi plática. Es una plática pues centrada en un solo documento que me parece de fundamental importancia para definir el rumbo energético del país y en especial de las energías renovables, si creemos que realmente estos energéticos son de gran beneficio para México. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que ya no nos va a dar tiempo, no lo sé. ¿Por qué no se queda un ratito y nos damos unos 10 minutitos de preguntas y respuestas? ¿No? ¿Cómo ven? Sí, entonces, bueno, ya empezaron. Yo invitaría a los panelistas a pasar al frente, por favor. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar que si usted sabe de... Disculpe. ¿Tienen una pregunta? Sí, a ver si adelante. Bueno, usted habló de los gases y del Pemex. Sí, habló de Pemex y también habló de que somos un país afortunado, y eso era lo que quería que me dijera, porque somos un país afortunado. La primera pregunta es sobre Pemex, ¿verdad? Yo creo que, no sé. Igual la pregunta, o sea, ¿somos afortunados por tener a Pemex o por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo? La pregunta es, ¿por qué somos afortunados al tener a Pemex? Bueno, yo no dije eso. Yo lo dije un país afortunado. No, es para el profesor. ¿Ah, sí? El profesor, usted, el que acaba de hablar, habló de Pemex y dijo que somos un país afortunado porque a nivel, en materia de seguridad nacional, explíqueme, eso es que no entendí. Bueno, yo también tampoco dije que la fortuna es tener a Pemex, dije que la fortuna es que tengamos cantidad de opciones energéticas, como por ejemplo el gas shale, que se muestra aquí, por ejemplo las energías renovables, que son cuantiosas en México, ¿verdad?, el petróleo que ha tenido México. Bueno, yo creo que son cosas que somos de los países dotados de recursos, de los más afortunados, de este tipo, de los más afortunados del mundo. Otro problema es cómo se ha
explotado y si esto se ha explotado de manera adecuada y que si ha generado o no beneficios para el país. Bueno, yo creo que ahí hay un gran debate, pero sin duda alguna que no estamos, bueno, al menos yo no, y creo que ninguno de los ponentes escuchamos decir que somos afortunados por tener Pemex. Desearíamos, creo, un Pemex mucho mejor. Yo creo que ese sí fue el mensaje que se ha dado. No sé si hay alguna otra pregunta que con gusto pudiéramos contestar. Y bueno, en principio como que se plantea que México pues tiene muchos recursos, pero pareciera que no se pone de acuerdo qué perspectiva